Vamos a ver ahora este concepto de límites y continuidad. Básicamente los mismos conceptos de funciones de una variable se aplican aquí. Son exactamente los mismos. Por eso es que vamos a centrarnos en esto, en este recuadro que es básicamente la definición. Nos dice, sea f una función de dos variables cuyo dominio D incluye puntos arbitrariamente cerca al punto A, B. Entonces decimos que el límite de x, y conforme x, y se aproxima a B es L, y por lo tanto nosotros podemos escribir esto. Pues básicamente esto es el límite cuando x, y se aproxima a B de la función, y eso es igual a L, a un número. Y entonces esto sugiere que si para cada número epsilon mayor que 0 existe un número correspondiente delta mayor que 0, tal que x, y pertenece al dominio de la función, y entonces la circunferencia con centro en A, B tiene un radio mayor que 0 pero menor que delta. Eso nos va a asegurar que la distancia entre f y L sea menor que epsilon. Si te fijas, aquí estamos viendo prácticamente el concepto de límite desde un punto de vista riguroso. Es la definición rigurosa o formal de límite que se le debe a Cauchy, pero ahora para funciones de dos variables. Si te acuerdas tú en la definición de límite riguroso de Cauchy, que también utilizaba epsilon y delta, era que conforme x se aproximaba a A, eso significaba que la distancia entre x y A era muy pequeñita, y entonces eso nos garantizaba que la distancia entre la función y el límite al cual se aproximaba era menor que epsilon. Básicamente es lo mismo, nada más que ahora, en vez de ser un intervalo, el acercamiento por la derecha o por la izquierda para x, ahora estamos hablando de una circunferencia. ¿Por qué? Porque asumimos que la circunferencia es la región del plano más simple, más ordenada, y entonces se va cerrando. Al irse cerrando esa circunferencia, nos vamos aproximando, cualquier punto de esa circunferencia se va aproximando al centro, que viene siendo A, B, y entonces eso va a garantizar que la función se vaya aproximando a ese valor L. Esto lo podemos ver aquí, mira, de hecho aquí es se ven con mayor facilidad en la figura 2. Recuerda que x y y son las variables independientes y z es la variable dependiente. Entonces, yo estoy analizando el punto cuyas coordenadas son A, B. Conforme cualquier punto se aproxima a A, B, entonces la función lo va a hacer un valor L. Conforme A, B se aproxima, conforme cualquier punto del plano se aproxima a A, B, epsilon se va haciendo cada vez más chiquito, más pequeñito, de tal manera que L más delta o menos delta, L más epsilon o L menos epsilon va a ser cada vez más cercano a L. Es la definición rigurosa del límite. Bien, aquí vamos a ver un concepto que vamos a utilizar ahorita para algunos ejercicios. Nos dice si f de x, y tiende a L1, conforme x, y tiende a lo largo de una trayectoria C1, y f de x, y tiende a L2, tal que x, y tiende a lo largo de C2, entonces los límites son diferentes y el límite no existe. Esta básicamente es, si te fijas, la versión de la existencia del límite, pero ahora para función de dos variables. Cuando habíamos visto límites de una variable, decíamos que el límite de una función en un valor existía si solo si su límite por la izquierda era igual a su límite por la derecha. Eso nos garantizaba la existencia del límite. Pues bueno, esta definición tiene mucha relación con la anterior. De hecho, no es que tenga mucha relación, es la misma, pero ahora analizada bajo
bajo función de dos variables. ¿Por qué? Porque ahora no va a ser por la derecha o por la izquierda, porque no lo estamos haciendo sobre un eje. Recuerda que eso fue en funciones de una variable, sino que ahora lo estamos haciendo sobre el plano. Acuérdate que prácticamente el plano XY viene siendo el plano que representa el dominio, y por lo tanto el acercamiento a un valor A, B lo hacemos mediante una circunferencia cuyo radio se va haciendo cada vez más chiquito, más pequeñito, más pequeñito. Este radio no era otra cosa más que la distancia o la longitud del intervalo entre A y el valor de X conforme se iba aproximando. Yo creo que esto tú más o menos lo puedes visualizar sencillo, ¿no? Entonces esta definición ahorita la vamos a estudiar con unos ejercicios y te vas a dar cuenta que es muy fácil el concepto que nos dice. Bien, por acá tenemos el concepto de continuidad, el cual es muy importante en cálculo. ¿Qué se refiere a la continuidad? Bueno, yo siempre les pregunto a tus compañeros y pues muchos utilizan la definición de la preparatoria, que es muy buena, hay que decirlo, básicamente es verdad, y que nos dice que una función es continua en un intervalo si para cualquier punto del intervalo, para cualquier valor del intervalo, yo puedo trazar la gráfica de la función sin separar el lápiz de la hoja. Bien, esa es una definición de bachillerato. Si bien es verdad, nosotros necesitamos definiciones un poco más formales. Y la definición formal es que una función es continua en un intervalo si para cualquier valor del intervalo, ¿verdad? El intervalo que no contenga los extremos, eso es muy importante, se cumple que el límite por la derecha sea igual al límite por la izquierda. Es decir, el límite existiera. La segunda es que la función esté definida en dicho intervalo y la tercera es que el límite sea igual a la función evaluada en dicho intervalo. Básicamente que el límite exista, la función exista también, esté definida y sean iguales. Y entonces eso me va a garantizar efectivamente que al trazar la curva de la función, yo lo pueda hacer sin separar el lápiz de la hoja. Pues aquí es exactamente lo mismo. Una función de dos variables va a ser continua si solo si el límite existe y aparte ese límite es igual a la función definida en dicho valor. Es exactamente lo mismo. Entonces ahorita con unos ejercicios lo vamos a entender muy bien. Para funciones de más variables, bueno, ya lo comentamos, lo podemos hacer. Pero ahora, por ejemplo, si son tres variables, pues el dominio es entendible que ya no va a ser el plano, va a ser el espacio. Y entonces ahora estamos hablando de que el punto va a ser espacial y por lo tanto en el concepto de límite hablaremos de una esfera cuyo radio se va haciendo cada vez más pequeñito. Y entonces al suceder esto le va a corresponder un valor de la función. O sea, nada más generalizamos este concepto a una dimensión más. Y ya para funciones de más variables, pues a veces conviene representarlo en forma vectorial, pero si te fijas la definición de Cauchy prácticamente no cambia. Es exactamente la misma. Te voy a compartir por ahí un video sobre la vida de Cauchy, un artículo incluso, porque es bastante fascinante la vida de este matemático. Prácticamente Cauchy es considerado por muchos autores como el padre del análisis matemático. Cauchy vino a darle formalidad al cálculo, algo que genios como Newton y Leibniz no lo hicieron. Estamos hablando de que Newton y Leibniz desarrollan el cálculo a finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, y hasta Cauchy, que fue en el siglo XIX, el cálculo permaneció sobre una base sumamente débil, porque el concepto central de cálculo es el concepto de límite. Si te fijas, la derivada es un límite, incluso la integral también. Entonces, si no tenemos una definición exacta de lo que es el límite, estamos hablando de que los cimientos del cálculo estaban pues prácticamente muy poco cimentados. Esta herramienta poderosa, importantísima, que fue capaz
de darle a Newton esa genialidad para describir el universo de una forma tan poética, tan exacta, estaba descansada o estaba sobre tablas, sobre una base de tablas que en cualquier momento se pudo haber derrumbado. Pues bien, llega Cauchy con su formalismo, con su profundidad, con esa capacidad de análisis increíble, y prácticamente es como si hubiera llegado Cauchy y hubiera puesto gatos hidráulicos a la base de ese gran edificio, de ese gran rascacielos, y le da la fortaleza, le da los cimientos, ¿no? Por eso es que la vida de este matemático es fascinante. Bien, pues aquí están los ejercicios, vamos a iniciar con ellos. Sí, entonces pues ya sabes cómo es la dinámica. Bueno, vamos a empezar con los ejercicios del capítulo 14.2. A mí me gustaría que nos fuéramos ya directamente a los ejercicios. Por ejemplo, estos que están aquí. Estos. Vamos a hacer el... Mira, aquí está, por ejemplo, vamos a hacer un impar. Sobre todo porque, bueno, lo marca con rojito. Y eso significa que el ejercicio tiene cierto grado de interés. Y sobre todo también para que lo cheques con tu libro, la respuesta, y puedas ver que lo resolvimos de forma correcta. Vamos a hacer el 9. Me gustaría que hiciéramos el 12. Y pudiera ser que el 13 te lo dejo, porque básicamente ya entendiendo bien los procedimientos sería muy parecido a este de aquí. Y probablemente podríamos hacer el 8. Entonces vamos a iniciar primero con el 9. Entonces vámonos al cuaderno. Comencemos entonces con los ejercicios y quedamos que va a ser el ejercicio 9 del 13.2, perdón, 14.2. Y el ejercicio es el límite cuando x, y tiende a 0,0 de y cuarta sobre x cuarta más 3y cuarta. Bien, vamos a comenzar entonces. ¿Cómo vamos a hacer este límite? Mira, no lo podemos hacer por sustitución directa porque te darás cuenta que nos da una forma indeterminada. Y de hecho, pues ese es el objetivo de estos ejercicios, que no lo hagamos así. Claro que si no nos da una indeterminación, seguramente el límite pues está bien, pero al hacer sustitución directa llegamos a una forma indeterminada. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, te voy a explicar. Mira, voy a dibujar el plano XY, porque recuerda que a fin de cuentas el plano XY estamos representando pues el plano dominio de la función. Yo quiero calcular el límite aquí en el origen. Entonces cualquier par ordenado x, y que representa estos puntos cuyas coordenadas son estas, se pueden aproximar al origen pues de esta forma, 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 sobre el eje X, sobre esta recta, sobre esta, sobre esta, sobre esta, sobre esta. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Si te fijas, todos los puntos se pueden aproximar al eje X en diferentes trayectorias o caminos. El libro incluso le llama paths. Bien, pueden ser incluso líneas curvas, líneas exponenciales, trigonométricas, etcétera, ¿verdad? Pero por comodidad yo lo voy a suponer que lo hace mediante trayectorias rectas. Ahora, la ecuación de la recta, tú sabes que la forma, pues vamos, general despejada, pues es la forma pendiente ordenada al origen, que es esta. Y como por ejemplo todas estas rectas deben de pasar por el origen, pues b vale 0 y nada más me queda esto de aquí, y igual a mx. Podemos decir entonces que todos los puntos se aproximan al origen
sobre estas líneas rectas cuya ordenada al origen es 0. ¿Sí? Entonces, fíjate, esto es nada más porque el punto al cual queremos calcular el límite es el origen. Si fuera cualquier otro punto, tendríamos que plantear la ecuación de la recta, ¿verdad? Y sería un poquito diferente, pero la idea sería la misma. Entonces voy a sustituir, fíjate bien, aquí es límite cuando x, y, pero y va a ser mx, tiende a 0, 0, de y cuarta, pero y ¿quién es? Pues es mx, entonces va a ser así, sobre x cuarta más 3 por mx a la cuarta. ¿Sale? Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Continuamos. X, mx, ¿recuerda? ¿Y qué sucede aquí? Aquí me va a quedar m cuarta, x cuarta, sobre x cuarta más 3m cuarta, x cuarta. Bien, continúo. Límite cuando x, mx tiende a 0, 0 de... ¿Y qué puedo hacer aquí? Bueno, mira, de hecho yo en este paso, si hubiera hecho sustitución directa, sigo obteniendo forma indeterminada. Pero lo que puedo hacer ahora es factorizar x cuarta, si te fijas, en el denominador. Entonces en el numerador me queda igual, pero en el denominador puedo factorizar x cuarta y me va a quedar así. Y entonces voy a tener límite cuando x, mx tiende a 0, 0, y aquí me va a quedar m sobre 1 más 3 m a la cuarta. Bien, ya no puedo hacer nada más. Si te fijas, prácticamente esto me queda así. ¿Por qué? Pues porque prácticamente ya no tengo ninguna variable, ¿sí? Y este sería el resultado. Pero ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que el límite no existe. ¿Por qué no existe? Porque si te fijas, esto es un número o es un valor que depende de m. M, ¿quién es? La pendiente de la recta. ¿Cuántas rectas hay? Infinitas. Infinitas rectas que se aproximarían con esta pendiente que llegarían al origen. Por lo tanto, este resultado pues puede tener infinitos valores. No hay un solo límite. Luego entonces el límite no existe. Si aquí me hubiera dado, por ejemplo, 2, 3, 0, menos 1, etcétera, un valor fijo, entonces el límite sí existiría. Pero en este caso, la conclusión es que el límite no existe. Bien, te voy a compartir este material junto con en nuestro grupo de Facebook para que lo cheques y lo puedas revisar. Vamos a hacer ahora el ejercicio 8 de ese mismo capítulo y dice así: el límite cuando x, y tiende a 1,0, fíjate que ahora ya no es el origen, ahora ya está un poquito más interesante, del logaritmo natural, aquí el logaritmo natural, del logaritmo natural de 1 más y cuadrada sobre x cuadrada más xy. Bien, bueno, pues nuevamente vamos a dibujar nuestro plano, ¿verdad? Y ahora yo quiero calcular el límite en el punto 1,0, que es este. Es ese. Bien, entonces vamos a sacar la ecuación de la recta. La ecuación de la recta sería y menos 0 igual a m por x menos 1. Y entonces, a ver, creo que se ve muy borroso. Ahí está. Y entonces esto va a ser y igual a mx menos m. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien.
pues vamos a continuar. Voy a pasarme hasta acá abajo. Va a ser límite cuando x, mx menos m, acuérdate que esto es y, tienda a 1, 0 de el logaritmo natural de 1 más mx menos m al cuadrado sobre x cuadrada más x por mx menos m. Cerramos. Bien. Continuamos. Igual, límite cuando x, mx menos m tienda a 1, 0 de logaritmo natural de 1 más m cuadrado x cuadrada menos 2m cuadrada x más m cuadrado sobre x cuadrada más x por mx. Bueno, aquí vamos a desarrollar. Aquí va a ser mx cuadrada menos mx. ¿Sí? Bien. Ok, ¿qué más podemos hacer? Pues creo que podemos simplificar. No podemos simplificar. Ya no podemos hacer nada. Ahora sí trataríamos de hacer la sustitución directa. Una cosa aquí importante. Si te fijas, no hay ningún problema o inconsistencia en cuanto a esto. Mira, esto es importante que lo analicemos. No hay ninguna inconsistencia en cuanto a esto. ¿Por qué? Porque si x tiende a 1, mx menos m tiende a m menos m, o sea, a 0. Si te fijas, ¿verdad? Porque estoy diciendo que x tiende a 1, y entonces esto va a ser m menos m igual a 0. Entonces no hay ninguna inconsistencia en cuanto a esto. De hecho, eso significaría que m puede ser cualquier valor, y es como lo habíamos comentado. Bien, entonces hacemos la sustitución directa, y este resultado va a ser logaritmo. Acuérdate que cuando hacemos sustitución directa, hasta entonces ya quitamos el límite. Entonces nos va a quedar 1 más m cuadrada menos 2m cuadrada más m cuadrada sobre 1 más m menos m. Y entonces esto es logaritmo natural. Perdón, acá. Disculpa, es que te digo que a veces me pierdo un poquito porque tengo que estar checando acá la cámara también para ver la laptop, si no es que no estoy tomando lo que estoy explicando. Disculpa, aquí está, ¿verdad? Mira, hicimos la sustitución cuando x vale 1 y nos queda así, ¿verdad? O sea, hicimos esta sustitución directa y nos queda de esta forma. Creo que lo puedes checar. Y entonces va a quedar logaritmo de 1 sobre 1. ¿Y cuánto es el logaritmo de 1? ¿Cuánto es el logaritmo natural de 1? 0. Entonces, ¿qué significa? Que el límite cuando x, y tiende a 1,0 del logaritmo de 1 más y cuadrada sobre x cuadrada más xy vale 0. Existe y vale 0. Fíjate, aquí está lo que te comentaba. El resultado es un valor fijo. Es un valor nada más, un valor único, no como en el caso anterior del ejercicio 9, donde pues eran infinitos valores dependiendo del valor de la pendiente. Aquí prácticamente el valor de la pendiente es irrelevante. Luego entonces este límite existe y vale 0. Creo que sí te quedó un poquito claro, ¿verdad? Si te fijas, estos límites están muy bonitos, sí, porque estamos aplicando mucho álgebra, estamos aplicando geometría, estamos aplicando pues cosas muy sencillas. O sea, esto no es complicado, estamos aplicando las reglas matemáticas, y las reglas matemáticas son simples, son
a lo mejor un poquito abstractas, pero eso es lo que nos hace ser ingenieros, lo que nos hace ser científicos, lo que nos hace agarrarle el gusto a esta ciencia enorme, y pues que siempre estamos buscando la verdad, ¿verdad? Bueno, entonces te dejo este ejercicio también, lo vamos a anexar a nuestro grupo de Facebook, ¿vale? Bien, vamos a ver entonces ahora qué ejercicios vamos a desarrollar de los que tenemos nuevamente en nuestro capítulo de nuestro libro. Aquí tenemos unos ejercicios que están interesantes del 29 al 38 y dice: determina el conjunto de puntos en los cuales la función es continua. Bien, el tema de continuidad, pues acuérdate que va de la mano con el tema de límites, ¿verdad? Una función es continua si solo si se cumple el hecho de que el límite, a ver, va de nuevo, una función es continua en un punto, ¿verdad? Sí, en ese punto se cumplen las siguientes condiciones: que la función esté definida y que el límite exista. Y aparte que el límite, el valor del límite en dicho punto sea igual a la función evaluada en dicho punto. Y este tema o este concepto lo podemos extender pues a un conjunto de puntos, porque decimos que la función es continua en un intervalo cuando es una función de una variable, o de una región cuando es una función de dos variables, si para cualquier punto de dicho intervalo o de dicha región, según sea el caso, se cumple esta condición. Bien, pues entonces aquí estamos con funciones de dos variables. Pues la idea es que se cumplan esas condiciones, pero a mí me gustaría hacerlo con una función por partes. Por ejemplo, podemos pensar, mira, vamos a analizar algunas de las de aquí que tenemos. ¿Estás de acuerdo que, por ejemplo, la función 30 no va a ser continua para aquellos valores en los cuales 1 más x cuadrada más y cuadrada sea 0, porque habría división entre 0? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Encontrar qué viene siendo ese 1 más x cuadrada más y cuadrada igual a 0. Y la respuesta es nada. Mira, fíjate, estamos con el 30. Entonces prácticamente el dominio de esta función son todos los números reales, todo el plano real, porque acuérdate que estamos hablando del plano XY. ¿Por qué? Porque nunca va a haber un conjunto de puntos, un par de puntos x, y, tales que el denominador se haga 0. Luego entonces esta función es continua en todo el plano x, y, ¿verdad? Bien, sin embargo, por ejemplo, la número 29 sí puede ser que sea discontinua, y de hecho va a ser discontinua cuando e a la x menos y cuadrada sea igual a 0. Y pues bueno, esto sí podemos resolverlo, ¿verdad? Podemos, puede ser posible que si haya aquí valores en los cuales pueda no existir esta función. Obviamente hay que encontrar aquellos valores en los cuales e a la x menos y cuadrada sea igual a 0. Y obviamente esto va a ser una región. De hecho, ya lo estuvimos nosotros analizando en unidades pasadas. Lo mismo, por ejemplo, mira, por ejemplo, el 33. El 33 es una función logaritmo natural. Entonces recuerda que la función logaritmo natural no está definida para valores negativos. Luego entonces x cuadrada más y cuadrada menos 4 tiene que ser positivo, es decir, tiene que ser mayor que 0. Entonces, este sí está muy sencillito, porque si aquí nosotros le ponemos x cuadrada más y cuadrada menos 4 mayor que 0, eso, si te fijas, es una circunferencia con centro en el origen y radio mayor que 4. Entonces, todos los puntos que estén, tenemos una frontera y la frontera va a ser la circunferencia de radio 2. Yo te había dicho 4, disculpa, pero es radio 2, ¿verdad? Centro en el origen. Entonces todos los puntos que estén dentro de esa circunferencia de radio 2 y de centro en el origen no van a ser parte del dominio de la función logaritmo natural. ¿Por qué? Pues porque
todos esos puntos, esta cantidad me va a dar negativa, pero todos los que están situados de fuera, sí va a existir. Y sí van a ser parte del dominio, ahí sí va a ser continua la función, pero no va a ser continua en los que están dentro de esa circunferencia de radio 2. Y obviamente pues la circunferencia de radio 2 es la frontera y no la coge. Bien, entonces mira, a mí me gustaría que hiciéramos un ejercicio de estos que es una función por partes, para que pues analizáramos más esas situaciones. Ya con esta explicación que te acabo de dar, creo que te quedó un poquito claro. Si no, me puedes preguntar por el grupo de Facebook o por nuestro canal de YouTube, por si en algún momento dado quieres que hagamos algunos de estos. Pero bueno, con todo gusto, ya sería cosa que tú me comentaras. Vamos entonces a hacer, ¿qué te parece? El 38. Dado que pues bueno, pues es par, no tenemos la respuesta, no así el 37, pero básicamente la forma de hacerlo es la misma. Entonces vamos a hacer el 38 y ahorita continuamos. Bueno, aquí estamos, entonces vamos a hacer el ejercicio 38, habíamos quedado. Vamos a ponerle aquí ejercicio 38, y el ejercicio es f de x, y igual a xy sobre x cuadrada más x más y cuadrada, si x, y es diferente de 0,0 y va a ser 0 si x, y igual a 0, 0. Es una función por partes muy sencillita. Bueno, ¿cómo vamos a resolver esta función? Bien, como es una función por partes, hay que analizar cada parte por separado dentro del dominio que se le está asignando. Ejemplo, esta primera parte, si te fijas, su dominio son todos los puntos excepto el origen. Me refiero a todos los puntos del plano XY. Bien, bueno, pues vamos a analizar la función. A ver, ¿esta función qué sucede? Bueno, pues esta función está definida o es continua en todos los valores, excepto en aquellos en los que el denominador se hace 0. ¿Por qué? Porque es una función racional. Acuérdate que el tema de continuidad, que ya también lo viste desde la preparatoria, pues ese es un tema que depende de la naturaleza de la función. Como es una función racional y es pues algebraica, son polinomiales numerador y denominador, pues los polinomios son continuos en todos los reales. Pero ya cuando hablamos de una función racional hay que descartar los valores en los cuales el polinomio del denominador se hace 0. Entonces, por ejemplo, efectivamente este polinomio del denominador se hace 0 cuando x, y vale 0. Por eso es que lo descarta. Aquí ya lo está descartando el mismo ejercicio. Esto significa que para todos los valores del plano XY esta función es continua, excepto el 0,0. La otra parte pues es una función constante, ¿verdad? Porque es 0, y esta solamente va a ser cuando x, y valga 0. Entonces, pues esta también es una función continua, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque existe, porque se cumplen las condiciones de continuidad que ya quedamos. Es decir, esta función es continua para todos estos valores, ¿verdad? Diferentes de 0, 0, y esta función es continua para este valor. Entonces son dos funciones continuas en los dominios que nos ha definido. ¿Dónde pudiera darse la discontinuidad? En el paso o en el cambio de una función a otra. Ahí es donde sí se pudiera dar ese cambio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a calcular primero, vamos a determinar si el límite de la función existe. A ver, el límite de la función existe. ¿En dónde? Pues en 0, 0, porque en 0, 0 es donde se da el cambio, ¿verdad? Bien. Muy bien, continuamos. Límite cuando x, y
tiende a 0, 0. Pero ¿quién es la función? La única función a la cual le vamos a sacar el límite es a esta parte. ¿Por qué? Porque esta parte nunca va a existir en 0, 0, pero sí, para puntos muy próximos a él. Luego entonces el concepto de límite se aplica a esta parte nada más, a esta ya no. Entonces por eso es que la cogemos. Creo que sí vamos entendiendo, ¿verdad? Es muy sencillito todo esto, las matemáticas son una belleza. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues lo que habíamos comentado. Si te acuerdas que nos vamos a aproximar a 0, 0 por una línea recta y igual a mx. ¿Por qué por una línea recta y igual a mx? Ya lo comentamos. Porque prácticamente la línea recta me barre todo el plano, todas las posibles trayectorias que van a llegar al origen. Y como voy al origen, pues no hay ordenada. La ordenada al origen vale 0 y nada más va a ser esta, ¿verdad? Creo que eso sí ya quedó claro. Continuamos acá abajito. Límite cuando x, mx de x por mx sobre x cuadrada más x por mx más mx al cuadrado, ¿verdad? Nada más estamos haciendo ese cambio. Obviamente aquí 0, 0. Voy a poner así. Bien. Y entonces vamos a tener límite cuando x, mx tiende a 0, 0 de mx cuadrada sobre x cuadrada más mx cuadrada más m cuadrada x cuadrada. Aquí es x cuadrada. Mx cuadrada. No, sí, es mx cuadrada. Sí, muy bien. Si hacemos sustitución directa me queda una forma indeterminada, pero creo que ya pudiste ver que podemos factorizar. Límite cuando x, mx tiende a 0, 0. Recuerda que este límite no lo sigo poniendo, no tengo por qué prescindir de él. Prescindo de él una vez que evalúo yo el límite. Si lo hago antes está mal. Yo te lo pondría mal, porque no estoy evaluando el límite aún. Estoy simplificando o haciendo algunas cuestiones algebraicas dentro de del límite aún. ¿Vale? 1 más, aquí es m más m cuadrada. Perfecto. Muy bien, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a pasar que esto lo puedo hacer, recuerda que no es a lo tonto porque x nunca va a valer 0. Recuerda que también hay consistencia con esto, ¿verdad? Hay consistencia con esto porque si x tiende a 0, mx tiende a 0. Entonces no hay problema. Y entonces me va a quedar m sobre 1 más m cuadrada. ¿Qué pasa? Que no existe límite. ¿Por qué no existe límite? Porque el valor del límite depende de m. Y quedamos que para que pudiera existir solamente debería de haber un solo valor. Va a depender del valor de la pendiente de la recta. Esto quiere decir que hay infinitos valores y luego entonces el límite no existe. Y como el límite no existe, pues la función no es continua. No es continua en 0, 0. Esa sería la conclusión. Bien, pues espero que sí le hayas entendido. Está muy sencillito. De todas formas sabes que quedo a tus órdenes para cualquier duda o cualquier pregunta que tengas. Vamos a continuar. Creo que este era ya el último ejercicio de continuidad. Con esto finalizamos prácticamente el tema de continuidad. Nos hace falta... bueno, pasaríamos ya al capítulo 14.3, pero este apartado lo concluimos con estos ejercicios. Quedo entonces a tus órdenes para cualquier duda o aclaración que tengas. Un saludo.